Bienvenidos a Voces, un espacio en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de personas que participan en la vida literaria y artística, cultural en general, para reivindicar el papel revolucionario de las letras en esta época de la transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más importantes que nunca, de modo que es nuestro deber reivindicarlos y recordar este poder de la literatura. Hay libros, además, que se convierten en embajadores del amor, de la libertad, de la justicia, como ocurre con Querido Nano, de Emma Nogueiro, un libro viaje, que los que estáis viendo la imagen lo estaréis viendo en vuestra pantalla, editado con Planeta, que presenta la esencia de un Fernando Sánchez Dragó que se abre al lector a través de sus intercambios epistolares con personas importantes en su vida, la narración en primera persona de su madre y la labor de Emma, su última compañera y autora de este libro, que como buena hilandera del verbo, ha recogido los intercambios entre madre e hijo para coser la historia discretamente, desde la sombra. Así nos conduce a través de los años por la vida de Fernando y la historia de España. Emma es también una jardinera fiel que sigue sembrando palabras para, convirtiéndose por un lado en madre y también siendo amante, alimentar la eternidad de un hombre curioso, apasionado, entusiasmado, aventurero, origen, destino y navegante de la creación literaria, convertido en su infancia en un príncipe que todo lo aprendió de los libros, como diría Guillermo su padrastro, y transmutado posteriormente en un hombre que siempre jugó a la contra y un disidente de todo, al fin y al cabo. Emma nos presenta a este libro que cierra un círculo. Querido Nano nos conecta el principio de un nuevo Nano, de un nuevo Fernando, al ganar el Premio Nacional de Literatura en 1979, y lo cierra del mismo modo, pero lo retuerce de cierta manera en que se convierte en un infinito, en una idea que nunca termina, en un elogio infinito de la literatura y de la transformación. Bienvenida, Emma, es un placer tenerte con nosotros. Encantada de estar aquí, Lorena. Muchísimas gracias. Emma, como es la primera vez que estás en Bitácora, pregunta ¿Mm? obligada. ¿Cómo llega la literatura a Emma, a tu vida? ¿O tú vas en busca de ella? No, la verdad es que llega y de una manera muy entrañable llega, y esto es una cosa absolutamente, forma parte de mi vida privada, pero bueno, llega por mi bisabuela. Mi bisabuela Adela Nogueiro era gran lectora y además quería ser escritora. Con lo cual es muy curioso porque este libro que hoy presentamos, Querido Nano, no es solo un homenaje a Fernando, es también un homenaje a su madre Elena, fue clave en la infancia y en general en la vida de Fernando, y de alguna forma para mí también es un homenaje para esta bisabuela que me regaló libros maravillosos como el libro de la selva, bueno, lecturas que me han acompañado durante toda mi vida y me enseñó un poco, ¿no? Ese afán de leer, esas ganas de querer escribir. Así que llega de esa manera y luego entronca con mis gustos por la lectura, por las letras, por la pasión de devorar libros y ya poquito a poco, pues bueno, me voy metiendo en estos mundos, luego me vengo a Madrid a estudiar y luego conozco a Fernando y ya fue, vamos, los fuegos de artificio, ¿no? que pusieron fin bueno, pues a esa pasión por los libros. Construyes este diálogo íntimo que nos hace a veces sentir un poco voyeur y no queremos Ujú. molestar como lectores, queremos no hacer ruido, pasamos las páginas hasta dulcemente para no interrumpir esta intimidad de la que nos haces partícipe. Y yo te quería preguntar, aunque ya lo has respondido en cierta medida, pero ¿cómo te has sentido escribiendo, querido Nano? Pues la verdad es que me sentí fenomenal porque para una persona absolutamente nostálgica como soy yo, claro, poder penetrar de alguna forma en décadas como los 50, los 60 o los 70, pues para mí fueron un premio, porque esas épocas que no viví pero que siento como si fueran mías, las pude conocer un poco mejor con estas cartas. Y luego lo que es el puro proceso de escritura fue también muy romántico, sobre todo entre Fernando y yo, porque Fernando, que tiene un archivo apoteósico, inabarcable, claro, no recordaba del todo estas cartas que se había cruzado con la madre, con lo cual, a medida que yo iba encontrando alguna que creía que merecía la pena o que le iba a hacer gracia, chiste y tal, pues las compartía con él. Así que los 2 años y medio que duró la escritura del libro prácticamente, pues los pasé hablando mucho tiempo de estos temas de su madre y demás con Fernando, con lo cual no solo conocí mucho más a Fernando, no solo disfruté de esas décadas, sino que también pude tomarme cafés, por llamarlo de alguna forma, con esa mujer tan increíble como era su madre Elena, ¿no? Llegó Fernando a leer parte del libro también, nos cuentas.
y ya llegó a leer hasta la mitad más o menos. Y la verdad es que yo siempre lo cuento porque, claro, la primera prueba de fuego era la opinión de Fernando. Así que cuando yo termino el libro, yo no quería soltarlo, yo lo reescribo, lo arreglo, lo matizo, lo pergeño. Entonces hubo un día en el que Fernando me dijo, bueno, mira, hasta aquí. Lo que tengas, déjalo, porque al ser tu primera novela, si te eternizas rematándolo, no lo vas a publicar nunca. Así que como lo tengas, dámelo que lo voy a leer. Y así que pasé entre 24 y 48 horas sin querer hablar de Fernando ni con Fernando, ni verlo por casa, por el pasillo. No quería saber nada de él. Y entonces me sorprendió mucho porque el día que me envalentoné y decidí de quedarme sentadita a su lado mientras él leía, Fernando se emocionaba, lloraba. Y dije, ostras, si llora será que no, vamos, no será de pena, ¿no? De lo malo que es. Supongo que le estará gustando. Y luego se reproduzco en el epílogo del libro esa carta maravillosa que me escribe dándome sus opiniones sobre el libro. Con lo cual, bueno, uno de esos momentos estelares, ¿no? De la historia, de mi historia. Esa manera que tienes de capturar esa esencia de ese Fernando de esos años me ha hecho pensar un poco en la pintura impresionista, que nos hace sentir la luz, el poder de la luz, pero sin detallar exactamente el escenario. Es una obra Ujú, que se siente, igual que tú has sentido ujú, eso, igual que Fernando sintió ujú, el pálpito de la obra, el lector, los lectores que se aproximen a ella, estoy segura de que van a sentir lo mismo que he sentido yo, que es la vida palpitando. Es una ujú. obra que se siente. Eso está, verdaderamente lo has conseguido. Te agradezco muchísimo esto que me dices. La verdad es que eso de sentir la vida era algo que Fernando, bueno, practicó hasta el último de sus suspiros, ¿no? Y era algo que también debió de practicar la madre. Sobre todo, la madre tenía una premisa a la hora de educar a Fernando que era dejar que su vida viviese. Y es verdad, nunca le cortó las alas, nunca le dijo hasta aquí, nunca le dijo, oye, a la cárcel no, oye, al exilio no, oye, a los viajes no, no, todo lo contrario. Y luego Fernando repitió hasta la saciedad esa frase de Jung que dice, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Con lo cual, claro, es que Fernando era vida. Yo siempre digo que él era absolutamente y tremendamente muchísimo más joven que yo. Vamos, no, es que le faltaba tiempo para hacer cosas y la vida rezumaba, ¿no? Por todas sus... Absolutamente. Nos presentas también los poderes de la literatura, el poder evasivo, el poder redentor. Cuando gana ese premio, se establece una suerte de justicia poética donde no llega el padre, llega el hijo gracias a ese premio. Cuéntanos un poco para todas las personas que no hayan leído, querido Nano. Al padre de Fernando lo matan el 12 de septiembre del 36 y Fernando nace el 2 de octubre del 36. Por poquito, ¿no? Por poquito. Es hijo póstumo, pero por poquito. Entonces, si bien el padre no estuvo su presencia física, sí estuvo su etérea presencia, además, a lo largo de toda la vida de Fernando. Hay un momento muy especial cuando Fernando está viviendo en Japón en el año 68 más o menos, le ofrecen escribir una serie de crónicas para un periódico y como él todavía estaba, bueno, en esa época de exilio, ¿no? Que no podía volver a España, para que no, la gente no lo ubicase, no descubriese dónde estaba, en lugar de firmar como Fernando Sánchez Dragó, firmaba como Fernando Sánchez Monreal, que era el nombre del padre, por cierto, brillantísimo periodista que se va al ojo del tifón cuando estalla la guerra y precisamente por eso perece, ¿no? Entonces, aparte de esos artículos en prensa, claro, cuando Fernando gana el Premio Nacional de Literatura y sube a casa de la madre de Lope de Rueda a contárselo, los dos se funden en un abrazo y eso está contado por Fernando porque se dan cuenta de que efectivamente ese premio no solo de Fernando, sino que es también de la madre, pero sobre todo del padre, ¿no? Que en justa correspondencia pues había que atribuírselo. Y esa falta de padre, que no fue falta, porque como digo, estuvo siempre presente, creo que fue otra de las cosas que animaron a Fernando a... Siempre quiso ser escritor, pero tuvo también una faceta periodística muy importante, con lo cual ese recuerdo, ese peso del padre me parece que fue lo que empujó a Fernando a escribir, pues no lo sé, las piezas periodísticas que tiene, creo que entre 7.500, una barbaridad. Es una barbaridad, totalmente. El poder de la literatura a través de la escritura de este libro ha creado en ti te ha llevado a desplegar las alas de una nueva Emma. ¿Ha obrado una catarsis contigo? ¿Te has transformado? ¿Quién es la Emma de ahora con respecto a la de antes, después de haber acabado el libro y publicado?
Yo te diría que soy la misma Emma que escribió el libro y que ahora lo está presentando y está hablando de él contigo, pero innegablemente no soy la misma Emma de hace un año, y no hablo del libro, sino que hablo de la muerte de Fernando. A ver, evidentemente la publicación de un libro, como en este caso mi primer libro, es siempre una cosa mágica y maravillosa, ¿no? Y además está impregnada de emoción, de orgullo y cierta pena al no poder entregarle un ejemplar a Fernando. Supongo que soy la misma, o eso creo. Fernando siempre decía que que los libros te iban cambiando. No lo sé, yo creo que tengo que esperar un poco para saber a ver si he cambiado o no he cambiado. Lo que sí te garantizo es que no es la misma Emma antes de la muerte de Fernando que después de la muerte de Fernando. Y quizá todo eso vaya un poco relacionado, porque además la publicación de este libro coincide con el aniversario de muerte de Fernando. Así que, bueno, hay una mezcla extraña, hasta cierto punto bella, que probablemente con el tiempo me vaya cambiando. Mm. Es un bonito homenaje, desde luego. Sí, y Un año después, bellísimo. En 1956, a raíz de la crisis estudiantil en la que se ve inmerso, bueno, o se mete de cabeza, Fernando fue detenido junto con otros estudiantes por primera vez. Ocurriría en otras ocasiones en su vida. Después de ser interrogado por la Brigada Político-Social y encerrado en Carabanchel, pues tiene que, en los intercambios con Teresa, tienen que tirar ambos de ingenio para que no le censuren las comunicaciones. Y esto siempre me hace pensar todo este tipo de ingenio en momentos de censura a los panfletos de Voltaire, como del horrible peligro de la lectura. ¿Crees que nos encontramos actualmente sumergidos en una época no igual, pero que puede volver a darse esta necesidad de ingeniar maneras de comunicar para sobrevivir intelectualmente al menos? Hombre, no creo que vuelva a una época de censura, como tú bien has dicho, pues como la de Carabanchel, ¿no? Que por otra parte debió de ser increíble. Pero vamos, Fernando pinta la cárcel de Carabanchel como un auténtico parque de atracciones. Entonces, no creo que los aparatos censores vuelvan a ser como los que hubo, pero me parece, ya no solo que quizá pueda volver una censura, sino que me parece que ya ha vuelto hasta cierto punto, de otra manera, con otro tono, con otros dejes, otras formas, pero no creo que el común de los mortales de hoy en día pueda expresar con libertad todo aquello que piensa, porque una de dos, o eres de un lado o eres de otro. Así que sí, de alguna forma quizá haya vuelto la censura. Tengo que preguntarte, a colación de esto, ¿qué opinas de la reescritura de obras? Es algo que me obsesiona de un Ujú. tiempo a esta parte y necesito preguntaros a los escritores y a las personas involucradas en las letras, ¿qué opináis de la reescritura o la adaptación a ciertas sensibilidades actuales de la literatura? Fatal, me parece fatal porque creo que es mutilar. Primero me parece una falta de respeto hacia aquellos que invirtieron su tiempo y su esfuerzo en escribir una serie de cosas y que quisieron contarlas tal y como eran. Y luego me parece que estamos llegando a unos extremos de hipocresía y de buenismo absolutos, con lo cual es que lo que se escribió debiera de quedar, ¿no? Para bien y para mal. Así que reescribirlo, adaptarlo, darle un tono que nunca tuvo, me parece fatal. Mm. Fernando le pide a Teresa en esos intercambios, encuéntrame en las cosas. Me parece una Ujú. frase absolutamente maravillosa. ¿Dónde habita Fernando? ¿En qué cosas lo encuentras Claro, tú? es curioso que que me preguntes esto porque con Teresa había una ausencia espacial, ¿no? Temporal, por los barrotes de Carabanchel, y ahora en mi caso hay una ausencia mortal. Así que yo siempre digo que a Fernando se le encuentra y se le encontró siempre, se le sigue encontrando en los libros. En mi caso, en los recuerdos, en mi vida con él, en las fotografías, en su ropa, en su olor, que se puede, o sea, que se puede conseguir, pero fundamentalmente en sus libros, ¿no? O sea, él dedicó toda su vida a ser escritor. Él se convirtió en el mejor personaje de novelas y de libros que podía haber encontrado, ¿no? Porque lo que vivía lo contaba y además se empecinaba en vivir cosas mágicas. Y además es que tenía suerte, que le pasaban cosas que a mí no me están pasando, la verdad, y creo que no a todo el mundo le pasan.
Así que eso, en los libros y en los recuerdos, en todo lo que dejó escrito. De alguna forma, también la escritura de este libro de Querido Nano es un poco cumplir ese consejo y esa premisa que él nos dejó a aquellos que teníamos inquietudes literarias, ¿no? Que es la de escribe, escribe, escribe. Su madre dice, y leo de tu libro, querido Nano, la lectura fue el cordón umbilical que le puso en contacto con el mundo y fue luego salvavidas, tablón de náufrago, asidero de su vejez. Mi hijo empezó a amar las letras cuando las luces de la cultura todavía no se habían apagado, cuando corrían buenos tiempos, no solo para la lírica, sino también para la épica. Qué bonita definición de lo que significó, como tú estabas explicando. La Mm. literatura en Fernando. Fernando, literatura, literatura, Fernando. Vida, transformación y creación. No, sin límite. Claro, hay un momento que a mí siempre me ha mencionado mucho, cuando él vuelve del exilio, consigue que le permitan entrar en España ya sin ningún tipo de cargos. Él pasa por la calle del Doctor Cortezo aquí en Madrid y lee un rótulo renegrido en una fachada que ponía Tahona, ¿no? Entonces esa palabra tan castellana hizo que a él se le saltasen las lágrimas. Entonces, cuando a mí me cuenta esta anécdota, siempre decía vida en las palabras y palabras en la vida. Así que realmente eso era Fernando y además tuvo la grandísima suerte, como tú has leído ahora, de conocer, hombre, una época dorada para la cultura y para la escritura y la literatura. No digo que la de ahora sea mala, porque si quien rasca me encuentra cosas absolutamente buenas, pero no tiene nada que ver con la que conoció Fernando. Escribe él mismo, siempre me he sentido dentro y fuera de España, español por los cuatro costados, pero solo fuera he aprendido que lo español no se agota en el ejercicio de una nacionalidad, sino en una personalísima manera de enfrentarse al universo, y que esa irrenunciable, acaso disparatada, vocación filosófica pesa y obliga, sobre todo allende las fronteras. Me parece una definición del amor por lo que eres y de dónde vienes que es absolutamente magnífica. Sí, cuando, claro, date cuenta que Fernando pasa 7 años en el exilio y luego un montón de años por Oriente en épocas en las que casi ningún españolito viajaba a esos países. Con lo cual, hombre, el exilio empieza a transformarle y luego ya, vamos, de una forma radical, todo ese periplo por Oriente. Vamos, tanto le transforma que cuando regresa a España, le empieza a escribir Gárgolis y Avidis, una historia mágica de España, muy influenciado por eso que ella ha vivido en sus años de exilio y de viajes. Y además, claro, España está muy presente en la obra de Fernando. Tiene bastantes libros dedicados a España, no solo a España de una forma estudiosa como el Gárgolis y Avidis, tiene Muertes paralelas que aborda la Guerra Civil Española, tiene España vertebrada, tiene la historia del Camino de Santiago, con lo cual, claro, ha estado siempre muy presente. Dice la madre que gracias a la inquietud geográfica de Nano comprendí la dimensión iniciática de Ujú, los viajes, ¿no? ¿Tú te has sentido así? Porque al fin y al cabo tú también has realizado un viaje ujú, iniciático, ujú, geográfico ujú. y emocional a lo largo de Querido Nano. Sí, la verdad es que era un poco continuación del viaje iniciático que también viví con el propio Fernando. Y además es que confluyen varios viajes, ¿no? Porque con Fernando cada día era un viaje, con Fernando no había un día tranquilo, cada día era una aventura, como bien trato de reflejar en el libro. Entonces, claro, si nos ceñimos a Querido Nano, efectivamente es un viaje de conocimiento, es un viaje de reflexión, es un viaje también de ponerse en la piel de aquellas personas. Hombre, en el caso de Fernando lo conocí, pero en el caso de la madre solo la conocí a través de lo que me contaba Fernando y a través de las cartas, con lo cual, claro, es toda una experiencia Ujú, poner, o sea, narrar ese libro como si yo fuese la madre. ujú. Mm. Totalmente. La libertad se halla en el conocimiento, desde nuestro punto de vista, en Bitácora. Y retomando las palabras de Kerouac, en el camino, en la carretera es vida, es la vida. Y la vida es alquimia, transformación, evolución, y de todo ello Fernando era un buen ejemplo. Vas a proseguir hablando de Fernando porque aún hay muchas cosas que contar o vas a abrirte a otros caminos del camino. Pues no lo sé, porque la verdad es que es tan reciente la aparición de este libro que estoy ahora mismo en un momento un poco dulce, ¿no? Con la promoción, con la presentación que vendrá y demás. Y luego, por responderte de alguna forma, el otro día hablaba con José Luis Garci, director de cine,
Y entonces él decía, cuando tengas un proyecto no lo cuentes, porque como lo cuentes no se logra. Mm, ciertamente. Yo que soy una persona extremadamente supersticiosa para ese tipo de cosas, lección aprendida, Garci, desde ahí te lo agradezco. Y bueno, pues no lo sé, la verdad, de momento aprovechar el tirón de querido Nano. Tenemos que dejarlo casi aquí, pero a mí me gustaría recordar esa nota que te dejó Fernando y que me parece tan importante. Cuando Ujú. tengas que escoger entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Exactamente. Emma, pues muchísimo corazón, muchísima buena literatura en Querido Nano. He disfrutado mucho. Es casi paradójico en ocasiones descubrir a un Fernando que que no veías de esa manera, Ah, tan desnudo también, ajá. aunque él era bastante abierto y libre y no se cortaba, pero tan tierno en ocasiones que deseas arropar y otras veces deseas darle una patada en el culo, porque así, Exacto. real como la vida misma. Muchísimas gracias, ha sido verdaderamente un placer hablar contigo y leer, querido Nano, y ya estaremos pendientes de tus pasitos literarios porque creo que van a ser grandes pasos. Muchísimas gracias, Emma, por tu tiempo. Lorena, ha sido un placer. Un beso muy Gracias. fuerte.